Días, buenas tardes, buenas noches. En el vídeo de hoy os traigo otra entrevista y esta vez es a Miguel, pero más conocido como Neo. Muy buenas a todos, chicos. la primera pregunta, la típica de siempre, presentación. Bueno, pues como ya antes has dicho, soy Miguel, más conocido como Neo. He sido exjugador de FIFA y actualmente intento crear contenido en redes sociales, aparte de mi trabajo principal, que es la hostelería. Segunda, ¿por qué te metiste al mundo de las cachimbas? Me metí al mundo de las cachimbas porque me parece un sitio bastante interesante de entender por la mezcla de sabores, por el contenido que se puede llegar a hacer y porque al final no hay mucha gente experta en este mundo y creo que para la gente inexperta les puede ayudar a entenderlas un poco mejor. Eso te iba a decir, que también hay pocos creadores de contenido que hacen contenido de la cachimba. Eso es, correcto. Vale, vas a tener que sacar una cachimba, porque es qué partes tiene una cachimba y cuál es la función de cada uno. Hostia. Esa me la tendrías que haber dicho porque la que tengo ahora está llena de mierda. Bueno, no pasa nada, la puedes sacar igualmente. Bueno, pues de primeras vamos a empezar con, yo creo, lo más básico de todo. Empezamos con la manguera. Algo básico, este muellecito, ¿para qué sirve? Simplemente sirve para la parte que va conectada con la cachimba, para que no se doble. Del caso de que se doble, obviamente a la hora de fumar va a ser más imposible. Entonces, lo que hace esto es que no llegue a doblarse del todo. Y luego lo que es la parte más importante de la cachimba, que es la que va a la boca para poder fumar. Empezando ya por la parte superior tendríamos lo que es el call-out. Yo, por ejemplo fumo Fusion, que es tabaco rubio con tabaco negro, pero también existe la Full Black y yo principalmente fumo Fusion. Tiene lo que sería la cazoleta, por ejemplo, que esta sería una Ferocious, que además me gusta muchísimo porque está con los diseños del Dragon Ball y como fanático de Dragon Ball, cómo no tenerla. Y luego pues tendríamos lo que es el callout, que es donde se colocarían los carbones y lo colocarías directo. Pero sí es verdad que no se va a dar el caso con esta porque esta, por ejemplo, es una cazoleta distinta. Aquí tendríamos una alpaca, ¿vale? Que esta sería especialmente para un tipo de tabaco que sería el Tangers, ¿vale? Que como veis sería para una full black, pero los componentes son distintos ya que esto no se colocaría aquí, sino que se colocaría lo que es un Provost que va con su tapita. Entonces está muy cookie. Como una Y mini aquí se sartén, ¿no? colocaría. Sí, es como una mini sartén. Y justamente tienes la tapa. Anda. Entonces es super cookie porque esto va con 2 carbones, no va con 4. Y estaría bastante bien. Luego podríamos continuar El bicho. con lo que es el bicho. Esta, por ejemplo, sería una Valhalla de la marca Mr. Sisas. Para mí es una de las primeras que sacaron, que está bastante bonita. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y tendríamos principalmente la base, que iría cargada de agua. Mucha gente le suele meter leche o alcohol. Punto número 1. Si lo veis en vídeos, no lo hagáis. Os vais a cargar la cachimba. Por favor, no me dañéis los ojos con los vídeos. Es que lo he visto muchísimas veces porque echa más humo, porque la leche hace que saques mucho más humo. No, la leche lo que hace es densar la fumada y sí, parece que sale más humo. Luego la cachimba, en vez de tener 2 usos en el día, va a tener 1, porque la vais a partir. Entonces, por favor, no. Iría llena de agua con el tubo de inmersión, que el tubo de inmersión va conectado a este agujerito, que es donde va a ir la propia manguera, ¿vale? Y todo el tubo de inmersión está conectado de arriba a abajo. Luego aquí en la Valhalla, por ejemplo, aquí abajo, lo que pasa que para desmontarla sería un poco frustrante.
Tendríamos el recogemelazas, ¿vale? Que todo lo que es ese agüilla del tabaco, por así decirlo, de alguna manera, se va a quedar puesta en la parte superior de la cachimba, aunque sí es verdad que puede haber cantidad que caiga a la base y por eso algunas de las bases, el color del agua va a cambiar de ser un color de agua a un estanque que lleva 3 semanas parado. Y principalmente serían las partes básicas de la cachimba. Luego con su desmontaje, pues tendría las bolas de purga que ayudan al funcionamiento más óptimo de la cachimba y demás. Y eso. ¿Qué opinas de la cachimba electrónica? Pues muy buena pregunta, la verdad, porque mi opinión sobre las cachimbas electrónicas o los vapers no soy muy partidario de ello por el simple hecho de que no es lo mismo una combustión de lo que es el carbón en sí, que va directamente a lo que es el cuerpo humano, como los pulmones y demás, que ya es poco perjudicial, no te lo voy a negar, a tener que estar haciendo una combustión química sobre un algodón con una chispa o una batería. Luego eso va al cuerpo, para mí es más perjudicial, entonces yo en ese aspecto no lo veo muy recomendable, entonces no los consumo porque tampoco te sacian tanto como una cachimba, pero sí es verdad que me parece un poco, Preocupante, ¿no? sí, un poco Bueno, más yo, preocupante mira, a nivel de tabú. luego tengo aquí más Claro, y por aquí. Esto. Tengo unos cuantos. Va, mi colega con 12 vapers, yo con una escucha, cachimba. que no te. Sí, tengo. Bueno, tengo ahí una caja entera de colección de desechables. Y digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y todavía sigo. Qué bestia. ¿Cuántas cachimbas tienes? Cachimbas a día de hoy tengo 4, pero que puedan usarse 3, porque hubo una que desgraciadamente se me rajó la base. Imagino que podría haber llegado a ser por algún cambio de temperatura o porque ya tenía una pequeña grieta y pues decidió hacerse más grande. Putada, entonces, ¿no? Ahí me dolió porque fue una de mis primeras cachimbas. ¿Cuánto llevas en el mundo de las cachimbas? En el mundo de las cachimbas, usándolas desde cuarentena, porque fue regalo de cumpleaños, fue la época, de hecho, sí, fue la época de cuarentena, porque ya fue como cuando nos podíamos juntar todos y demás, y fue un bonito regalo. Trabajando de ello llevaré 4 años. O sea, tengo mi recorrido antes de dedicarme en el mundo de las cachimbas en una tetería. Yo estuve mis añitos practicando y haciéndome cosas en casa, incluso para los amigos y demás. Y luego trabajando en tetería, llevo 4 añitos. ¿Cada cuánto se debe limpiar la cachimba y cómo hacerlo correctamente? ¿Cada cuánto se debe limpiar la cachimba? Yo, para mí, después de unas... Mucha gente se me va a tirar a la cabeza, pero es para mí lo que yo creo conveniente, como unas 3 cachimbas, 4 a lo mejor. Puedes cambiarla, ya creo que sería el uso óptimo de limpiar lo que es la base, limpiar el recogemelazas. La mejor manera para poder limpiarla, desmontarla entera. Es un tostón, es lo peor que puede llegar a pasar, pero desmontarla entera, desmontar el recogemelazas, desmontar el tubo de inmersión, limpiar el tubo de inmersión, una barbaridad. Al final hay que tener en cuenta que ya no es simplemente la melaza, ya no es simplemente el tabaco, ya no simplemente es el agua. Es un compuesto químico de muchos factores que pueden llegar a generar un moho. Ese moho, si no se limpia, va a ir a los pulmones. Si lo metes a los pulmones, tienes un problema. Y bastante gordo. Y bastante gordo, esa es. O sea, tienes un problema ya de salud. Ya no estamos hablando de, no, tienes un problema por fumar. No, que es un gran error que mucha gente tiene. Pero yo, para mí, después de unas 3, 4 cachimbas, por ejemplo, desmontarla entera y hacerle un cuidado
muy mimoso, por así decirlo, a lo que es la cachimba, ya que nos va a acompañar mucho tiempo de nuestra vida si la tratamos bien, claramente. ¿Qué marcas de cachimbas y tabacos son más valoradas actualmente en España? Para ti, o en general, como tú quieras decirlo. Para mí, los más valorados, a todo el mundo, todo el mundo le gusta una Regal, que es una de las mejores cachimbas a nivel de la fumada, que además me parecen preciosas con su plato de corona, con su manguera Thunder. Eh, esa base tallada me parecen preciosas, todo el mundo la quiere. A nivel calidad-precio, ¿merece la pena comprarla? Sí. Es muy cara, efectivamente. Pero merece la pena, también. No te da ninguna. O sea, ninguna Regal. Creo que te puede llegar a dar el rendimiento como te puede dar a lo mejor una Valhalla, una Stimu o una Woka. Al final, es mi opinión, es lo que yo pienso, pero están por encima, que seguramente cabrán más, pero las que estén por encima las desconozco. Obviamente, si te vas a una cachimba, que creo que había una Woka de oro de no sé cuántos millones de euros, pues sí, obviamente, es Claro. una Woka de oro, te va a pasar por una Regal. Dame esos millones de euros y me la compro, luego ya hablamos. Y a nivel de tabaco, dependiendo. Empezamos en 2016-2017 con... Creo que fue la marca de Adalia, si no fue la de Tabú. Se fueron automáticamente del mercado, entraron y ya empecé yo a conocer a Dozag, empecé a conocer Mashaf. O sea, al final, dependiendo de lo que a la gente le suele gustar a fumar, pero para mí lo más recomendable, Dozag. Tiene gran variedad, tanto para gente que fuma tabaco rubio, como para gente que fuma Fusion, como para gente que fuma Full Black. Me parece que tiene una variedad de sabores increíble, tanto afrutados, dulces, cítricos, especiados, no especiados. Para mí yo creo que es el top 1 de variedad. Luego ya tienes Tangiers, pero es para gente que suele fumar Full Black y más experta metida dentro del ámbito. ¿Cuál es tu sabor favorito para una cachimba y por qué? Mi sabor favorito para una cachimba. Vale, yo suelo fumar Fusion, como ya he dicho antes, y me gusta mucho el dulce afrutado. Me gusta que predomine mucho el dulce, pero que se note un rollo afrutadito, golosón y sabrosón por ahí. Para mí, yo he probado muchísimos sabores, he probado muchísimos dulces, pero no hay ni uno comparable con Coco Dream de Mashaf. Me recuerda a cuando era un niño, creo que puedo llegar a decir que lo puedo llegar a comer ahora, pero la gente que si está de acuerdo conmigo lo va a tener mejor. ¿Recuerdas, tío, cuando ibas a un restaurante chino y te pedías un helado de coco? Ujú. A mí me recuerda a eso, tío. Bueno, también hay A mí sabores me de recuerda. vapor que saben a coco y a lo mejor puede ser igual, ¿no? No, ¿no? Pudiera llegar a ser, no te diría yo que no, pero tendría que probar esos vapers. Pero para mí he probado ese sabor, lo he probado en una Fusion, lo he probado en una Full Black, lo he probado solo. A mí me encanta. O sea, a mí me da ese recuerdo de cuando venía el camarero chino y me traía a mí al lado chino, bueno, y me lo dejaba en la mesa y yo disfrutaba como un enano. O sea, era una barbaridad. Y, y bueno, ya por último, cuéntanos un dato curioso tuyo. Dato curioso mío. ¿Ves? Ahí está lo que querías. Dato curioso mío. Eh, Fua. Vale, es un dato curioso que mucha gente me lo pregunta, sobre todo cuando estoy en directo o cosas de esas. Como ya he dicho antes, trabajo en la hostelería. Trabajo en un sitio de cachimbas y demás. Pero tengo pánico muy fuerte a la aglomeración de gente en un local. O sea, tienes agorafobia. No, Sí. eso es. No, agorafobia es No, en espacios eh, abiertos. en espacios... Sí. Yo, por ejemplo, tengo fobia a las aglomeraciones de gente en general. Yo he paseado por Sol a hora punta y me he hecho... Vamos, es que me he tenido que sentar en el suelo con un ataque de ansiedad que me han tenido que sacar personas transeúntes de la calle. Pero sin embargo, en mi trabajo no me pasa.
en mi trabajo me agobio, pero saco el trabajo. Explicación. Puede ser porque esté concentrado en mi trabajo, puede ser por otra cosa, pero no me pasa. A mí me pasó en fiestas del año pasado, igual, estaba por un mercadillo de aquí de mi pueblo y de repente me temblaba mucho la pierna y digo, no puedo, no puedo, no puedo. Tuve que ir hasta una ambulancia. Me tomaron la atención y me dijeron, tú tranquilo, ahora te sientas, te tomas algo tranquilamente y Sí. ya. Y bueno, ya, también por último, te dejo a ti que me hagas una pregunta a mí. Ojo, una pregunta yo Ojo, a ti. ojo, 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 ojo. Eh, vale. Vale, no. Una pregunta a ti, no. Hoy, Una pregunta a la siguiente persona que le vayas a hacer una entrevista. bueno, pues, sorpréndeme. Vamos a ir pasando preguntas entre creadores de contenido. Venga, pues dime y la apunto. ¿Cuál sería el pensamiento más bizarro o qué acción haría si tuviese muchísimo dinero? Pero tiene que ser algo muy bizarro, algo que digas, what the fuck, ¿qué cojones me estás diciendo? Perfecto. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad un buen like, comentad y suscribiros. ¡Chao! Adiós.